Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tema que quedó pendiente o con las diapositivas que quedaron pendientes del tema de ayer. Entonces, con lo último que nos quedamos ayer fue con la ablación del nodo AB. Vamos a hablar un poco de los algoritmos para control de la frecuencia que nos comenta la guía de la ESC. Aquí básicamente son tres algoritmos que nos dan recomendaciones para la elección adecuada de un fármaco para el control de la frecuencia. Entonces, aquí lo que nos dice la guía, dejen, pongo el puntero únicamente, puntero láser. Hay que ver, evaluar las comorbilidades que pueda tener el paciente. Por ejemplo, si tiene una falla cardíaca, hay que considerar si es de fracción de eyección conservada, si es de fracción de eyección reducida, o si en su defecto puede tener un asma, un EPOC, o si tiene algún síndrome de preexcitación. De entrada, si tiene un síndrome de preexcitación, te dicen no es recomendable iniciar terapia farmacológica, directamente vete a alguno de los métodos de ablación que ya comentamos el día de ayer. Si es un paciente que tiene falla cardíaca, pero su fracción de eyección está conservada, podemos considerar como primera línea beta bloqueadores o calcio antagonistas. En caso de que el paciente ya tenga una falla cardíaca de fracción de eyección reducida, tienes que considerar únicamente beta bloqueadores como primera instancia. Vamos a alcanzar las metas de menor a 110 latidos por minuto. Si es sí, continuamos con el tratamiento ya establecido. Si no llegamos a la meta, continúa con frecuencias cardíacas por arriba de 110. Ahora sí podemos considerar agregar un tratamiento de segunda línea, ya sea un beta bloqueador o un calcio antagonista, dependiendo de la elección que escogimos previamente, o inclusive te recomiendan hasta digoxina como segunda línea, a no ser que sea en el rubro donde consideramos asma o EPOC, te dicen considerar segunda línea directamente como digoxina a tu calcio antagonista. Si a pesar de esto no llegamos a las metas, aquí tenemos dos vertientes. Por una parte, agregar una tercera línea, es decir, beta bloqueador, calcio antagonista y digoxina, o en su defecto ya considerar alguna ablación de las que comentamos el día de ayer, por esta parte. El control del ritmo, pues bueno, se trata de regresar al paciente a un ritmo sinusal. Esto tiene la finalidad de disminuir los síntomas, evidentemente mejorar la calidad de vida, prevención del EBC y reducción del riesgo cardiovascular. Entonces, pues bueno, para esto, a grandes rasgos, consideramos una terapia farmacológica o una terapia eléctrica. Y pues básicamente vamos a ver quién se beneficiaría de una cardioversión, porque comentábamos que de acuerdo a los estudios de ayer, aparentemente los pacientes se verían más beneficiados de un control del ritmo, pero ¿qué pacientes sí se van a ver beneficiados de una cardioversión, ya sea farmacológica o de una cardioversión eléctrica? Pues bueno, primero tenemos que ver si tiene ausencia o presencia de síntomas a pesar de la terapia que ya encontramos. Y aquí en el cuadrito rojo nos dan ciertas recomendaciones de qué pacientes, y esto es algo muy similar que vamos a ver más adelante con la guía americana, sobre todo pacientes que son pacientes jóvenes, la guía te refiere menos de 65 años, pacientes que su fibrilación auricular fue precipitada por algún tipo de estrés, por ejemplo, una cirugía o un paciente que esté críticamente enfermo, que sepas que pasando este momento de estrés sea difícil que pueda regresar a una o pueda rehacer una fibrilación auricular. También, pues bueno, pacientes que la taquicardia sea asociada a una miocardiopatía, te los comentan como segunda línea, y pues que sea elección del paciente, que te diga, yo quiero regresar a mi ritmo sinusal, no quiero estar dependiente de fármacos. Digo, pues esto va a ser una segunda, pero bueno, también te lo comenta como una amplia recomendación que el paciente te diga, yo quiero una cardioversión. Entonces, hay que tomar en cuenta qué factores pueden intervenir para que el paciente pueda tener una regresión al ritmo sinusal de manera adecuada. ¿Qué factores de riesgo predisponen a que el paciente regrese o reingrese a una fibrilación auricular? Evidentemente un paciente hipertenso, pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, pacientes con consumo de alcohol, hiperlipidemia, que no cesen o que no quieran suspender el tabaco, pacientes obesos, que su hemoglobina glicosilada esté por arriba de 6.5. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta también para la elección si vamos a llevar a un paciente a ritmo sinusal o no, porque muy probablemente estos pacientes puedan recaer en algún punto otra vez en una fibrilación auricular.
Entonces, la cardioversión, tanto farmacológica como eléctrica, también nos va a ir dando pautas de en qué momento realizarlos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta siempre es preguntarnos, ¿el paciente está hemodinámicamente estable o está hemodinámicamente inestable? Si el paciente está hemodinámicamente inestable, no hay de otra, es una cardioversión eléctrica. Hay que anticoagularlos y, pues bueno, ya después de hacer todo el abordaje definitivo, de calcular su Chuck-Bassey, definir qué tanto tiempo se va a prolongar la terapia anticoagulante. Algo que les adelanto es que al menos te recomiendan tanto la guía americana como la europea que una vez hagas la cardioversión, la anticoagulación tiene que ir al menos 4 semanas posterior a la cardioversión. Entonces, vámonos al otro extremo. El paciente está hemodinámicamente estable. Hay que preguntarnos, ¿el paciente ya consumía algún anticoagulante oral? Si la respuesta es todavía no consumía algún anticoagulante oral, se lo inicias o algún tipo de anticoagulante. Aquí marca tanto los antagonistas directos, los antagonistas de vitamina K, pero también te comentan heparines de bajo peso molecular y heparinas no fraccionadas. Si ya tomaba o ya consumía algún anticoagulante, te comentan que consideres la cardioversión lo más pronto, lo más cercano de acuerdo a criterio tanto del médico como del paciente. Eso te hace mucho énfasis en la guía que siempre es elección o mutua. Y pues bueno, en el caso de que no, que apenas se la vamos a iniciar, pues bueno, aquí hay que preguntarnos, ¿la FA tiene una aparición menor a 48 horas o si la FA tiene una aparición de mayor de 48 horas? Porque esto nos va a dar pauta para saber si lo cardiovierto en este momento o en su defecto me espero a cardiovertirlo. Si considero que la cardioversión es dentro de las primeras 24 horas o que la detecté dentro de las primeras 24 horas, aquí te da dos vertientes que te dan a elegir o te recomiendan que decidas a la par del paciente. Por una parte, la cardioversión farmacológica es una cardioversión temprana, posterior al inicio de la anticoagulación y pues tu algoritmo normal, ¿no? Considerar, evaluar tu Chuck-Bass y todo este tipo de situaciones. Si la otra opción es esperar a cardioversión, esperar a cardioversión te dice, espera a las siguientes 48 horas, ve si dentro de estas 48 horas se autolimita la fibrilación auricular de manera espontánea, sin ninguna necesidad, y darle seguimiento. Y en dado caso de que no revierta de manera espontánea en las siguientes 48 horas, te puedes esperar 4 semanas con anticoagulación y decidir cardiovertirlo. La otra vertiente es si el paciente ya lleva más de 48 horas, consideras que es poco probable que el paciente pueda hacer un trombo o un evento cerebrovascular, entonces lo que te recomiendan, espera o utiliza, anticoagúlalo de 3 a 4 semanas y posterior de 3 a 4 semanas, ahora sí decides la cardioversión ya sea farmacológica o eléctrica. Obviamente la eléctrica, pues lo que te sugieren es que sea bajo una analgesia y una sedación ligera para evitar este dolor del paciente y pues bueno, continuar con tu decisión, pero les digo, después de la cardioversión al menos tienes que seguir 4 semanas más con la terapia anticoagulante. Entonces, ¿en qué pacientes es mejor lo eléctrico y lo farmacológico? Como ya vimos, comentábamos que si el paciente está hemodinámicamente inestable, te vas directamente a una cardioversión eléctrica. Pero este algoritmo básicamente es en pacientes que ya se conocen con esta FA y están hemodinámicamente estable, que puedes decidir una versus otra. Entonces, algo que te comentan siempre, siempre independientemente del escenario del paciente, es considerar lo que el paciente quiere. Si el paciente dice, yo quiero que me cardioviertan farmacológicamente o, o quiero que me den terapia eléctrica, pues bueno, considerarlo. Pero pues bueno, lo que siempre se trata es ser lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, pues bueno, considerar qué tipo de paciente es, si es una FA paroxística, si es una persistente de larga evolución. Entonces, los de primera instancia te recomiendan terapia o fármacos antiarrítmicos y te comentan siempre en cada una de las recomendaciones es ablación por catéter si el paciente así lo decide. Entonces, en algún punto, si el paciente quiere o decide una cardioversión o una ablación más que otra situación,
puede ser una primera línea a la ablación. Entonces, si hay un fallo a la terapia, a los fármacos antiarrítmicos, lo que te comentan es ablación directamente por catéter. Entonces, pues bueno, es muy didáctico y muy descriptivo como te lo ponen. Algo con lo que quiero que se queden es con qué fármacos podemos hacer una cardioversión farmacológica. Yo creo que históricamente, o al menos aquí históricamente te decían, pásale 300 y luego 900 en infusión para 24 horas de amiodarona. Entonces, de entrada, amiodarona es lo que tenemos aquí al alcance, pero pues no nada más tenemos amiodarona. Los más recomendados o los más conocidos es la propafenona, que puede ser tanto vía oral como IV, y las pautas son de 450 a 600 miligramos vía oral o 1.5 a 2 miligramos kilogramo sobre 10 minutos de propafenona. El Bernacalant, que es lo que te recomiendan con más nivel de evidencia hoy en día, que tiene sus asegúnes, sobre todo en pacientes que tengan ya cierto grado de insuficiencia cardíaca o prolongación del QT, pero pues bueno, te comentan 3 miligramos kilogramo en 10 minutos, continuado de un mantenimiento de 2 miligramos kilogramo en 10 minutos. Entonces, y pues lo que quiero en serio que se queden, porque es lo que tenemos más fácilmente al alcance, es la miodarona. La miodarona, pues bueno, no es tanto esa pauta que comentábamos, sino que es por peso la dosis de inicio de 5 a 7 miligramos kilogramo de peso para 1 o 2 horas. Pasado estas 2 horas, te comentan una infusión de 50 miligramos por hora, pero te comentan como dosis máxima no exceder 1.2 gramos por 24 horas. Entonces es cuando dices, ok, antes decían 300 más 900 es 1.2, pero realmente la forma correcta es esto. Ajustar la dosis, la recomendación es que se vayan en una dosis de 5 inicial y pues para darle oportunidad tienes que ajustar bien la dosis para que máximo pase a esta velocidad. Puede pasar a 45 o a 40 de acuerdo a cuánto le pasaste en tus primeras 2 horas, pero máximo es esto, 50 miligramos por hora con un máximo de 1.2 gramos en 24 horas, ¿sale? Entonces digamos que esta infusión estará pasando para 22 horas, ¿sale? Entonces, para un manejo ya a largo plazo del control del ritmo, las pautas van a ir enfocadas a si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas, es un primer episodio o no. La intención es reducir la toxicidad o que tienen los fármacos. Recordar que la miodarona, por ejemplo, tiene ahí efectos a nivel del metabolismo del yodo, pueden prolongar tiempos, QT, perdón, valorar interacciones farmacológicas con otros tratamientos, medición de enzimas hepáticas y evaluar anormalidades de manera frecuente en electrocardiograma. Entonces, pues bueno, obviamente la respuesta pues la vamos a estar evaluando con el electro. La elección de manejo a largo plazo de control del ritmo, pues bueno, otra vez de los algoritmos, evaluar los factores de riesgo que tenga el paciente y tiene alguna alteración estructural, alguna enfermedad cardiovascular, tiene algún cambio valvular o si tiene en su defecto una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, entonces vamos a considerar. Por esta parte, en este lado del algoritmo, lo que nos comentan como primera línea, la dronoderona, la propafenona, el estalol viene como una recomendación 2B. La miodarona es cuando ya hay una insuficiencia cardíaca, igual que la dronadenona y el sotalol. Y cuando hay fracción de eyección reducida, te dice de entrada amiodarona. Entonces es como lo primero. Si hay fallo a la terapia farmacológica, lo que te dicen, ablación por catéter. Entonces, muy simple, pero pues bueno, también son sus pautas de acuerdo a las características del paciente, cuál escoger de cada uno. Entonces, esta es también sacada de la guía americana, lo que comentábamos. ¿En qué momento escogemos control del ritmo, control de la frecuencia? Y viene esta tabla igual muy comparativa. Te lo divide en factores que pueda tener el paciente y factores anatómicos externos al paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una edad menos de 65, lo comentan como una edad joven, te comentan que es mejor control del ritmo. Si el paciente tiene una historia de larga evolución de FA, pues un control de la frecuencia más que del ritmo.
Si hay síntomas, hay muchos síntomas, te recomiendan llevarlo a control del ritmo. Si hay pocos síntomas, viceversa. Y así nos podemos ir yendo. Si es fácil controlar el ritmo en el paciente, pues mejor vete a control del ritmo. Si a pesar de que el tratamiento ya iniciaste el tratamiento para control del ritmo, ya estás con tercera línea y no encuentras una meta, pues trata de hacer una cardioversión. Si el tamaño del corazón es un tamaño pequeño, pues todavía puedes considerar una cardioversión versus que si ya hay una cardiopatía hipertrófica, considerar ya el control del ritmo, porque son pacientes que probablemente vayan a recurrir o reincidir otra vez en la fibrilación auricular. Y así sucesivamente, pues te dan pues, qué pautas es mejor para cada uno de los pacientes. Y me gustó mucho porque con esto te puedes ayudar a distinguir qué es lo más recomendable para tu paciente. Para terminar en esta parte de la guía, sobre todo tanto de la americana como de la europea, específicamente esto es sacado de la europea, te comenta, ¿se acuerdan del ABC? Pues este es el control de los factores de riesgo. Entonces, lo que te dicen básicamente es si es un paciente hipertenso, ayuda con medicamentos para mantener la presión. Si es un paciente con diabetes, trata de llevarlo, si es que de acuerdo a tus metas es posible, a menos de 6.6 de la hemoglobina glicosilada, trata de hacer una reducción de la obesidad, control de apnea del sueño, si es que tiene apnea del sueño con su CPAP, disminuir el consumo de alcohol, controlar las dislipidemias, actividad física de bajo a moderado impacto y cesar el consumo de alcohol. Obviamente hay cosas que no puedes interferir como la edad o ya predisposiciones genéticas, pero lo que sí te dice es tratar de atención o tener atención en los factores de riesgo y comorbilidades que tú puedas incidir de manera satisfactoria. Entonces, pues bueno, hay ciertas condiciones o hay ciertos estados que te recomiendan tratar que aunque no son fármacos directamente destinados para la fibrilación auricular, sí te los recomiendan con cierto grado de evidencia para mejorar o controlar estas comorbilidades, estos factores de riesgo. Inflamación te recomiendan hasta cierto punto esteroides, AINES, estatinas, omega 3, estrés oxidativo, vitamina C, vitamina E, carotenoides, para controlar la fibrosis, los YECAs, los ARAs, los antagonistas de receptores mineralocorticoides, la proteostasis, que realmente aquí en México pues realmente no se hace, sobre todo se ocupan fármacos que si se pueden dar cuenta se ocupan para tratamientos de neoplasias hematológicas, pero pues bueno, también tiene cierto grado de evidencia y controlar el estrés metabólico, metformina, diazolinediona, astroglitacina. Entonces, pues bueno, todo va enfocado a disminuir los factores de riesgo que pudieran desencadenar en algún punto un nuevo episodio de fibrilación auricular. ¿Vale? ¿Dónde tienes que ser más agresivo? ¿Dónde tienes que darle más fuerza al paciente para tratar de ayudar a disminuir la incidencia? Es básicamente en estos puntos. Disminución del peso, te recomienda una pérdida de al menos o más del 10% de la masa corporal. Debes de tratar de llevar al paciente a un índice de masa corporal menos de 27. Ejercicio, pues las recomendaciones que te dan 30 minutos al día o acumulado de 200 minutos por semana. Aquí es lo que te comentan. Hiperlipidemia, tratar de llevar tu LDL a 100 miligramos sobre decilitro, triglicéridos dependiendo antes de iniciar o para agregar fibratos, te recomiendan 230 miligramos sobre decilitros. Lo que comentábamos, la apnea hipopnea que va muy de la mano con el paciente con FA, pues su CPAP, que tratar de mantener su presión arterial. Acuérdense que los pacientes con apnea obstructiva del sueño son pacientes que tienden a desarrollar hipertensión refractaria a tratamiento de difícil control, manejo de la presión y manejo del azúcar, que debes de llevarlo a menos de 6.5% de la glicada como recomendación fuerte. Obviamente si las características de tu paciente se acoplan a estos parámetros. ¿Qué hay de un paciente que tiene FA y aparte tiene una hemorragia intracraneal? Entonces, pues son hasta cierto punto limitantes porque no hay tantos estudios que te comenten de la prevención del ictus en un paciente que ya tiene el antecedente de una hemorragia intracerebral. Entonces, ¿qué es lo que se ha estudiado? Sigue siendo un beneficio el inicio o el reinicio temprano de los anticoagulantes orales. Es
hablando de morbilidad, ¿qué es lo que más te puede condicionar riesgo? Pues una probabilidad de un nuevo sangrado o un nuevo evento isquémico, pues bueno, te recomiendan que reinicies de manera temprana. Ya vamos a ver ciertas recomendaciones. Esto es basado en un equipo multidisciplinario, obviamente tiene que estar involucrado cardiología, clínica de anticoagulación, neurología. ¿Qué se recomienda más en el caso del paciente con sí, anticoagulantes directos, antagonistas de la vitamina K? Como vimos el día de ayer, los anticoagulantes directos tienen cierta recomendación sobre los antagonistas de la vitamina K en un paciente que tiene antecedentes de un EBC hemorrágico. ¿Y cuál es el momento óptimo para reiniciarlo? Esto es pues de acuerdo de las guías del stroke. Considera el reinicio 4 semanas después de un cierre del apéndice auricular para tratar de disminuir los riesgos que puede tener el paciente de un nuevo evento isquémico. Entonces, este es otro de los algoritmos de la entonces, para reiniciar, pues bueno, tienes que evaluar los factores de riesgo, evaluar qué tanta probabilidad tiene que el paciente de que vuelva a ser un evento hemorrágico, sopesar riesgos-beneficios, esto es lo que nos referimos sobre un manejo multidisciplinario, administrar los sacos con o sin enfermedad cerebrovascular y disminuir, tiene una disminución significativa, posterior, a pesar de que tengan un antecedente de un EBC, sí se ha visto un mayor beneficio para disminuir la incidencia de un nuevo ictus y por ende disminuir la morbilidad de los pacientes. Entonces, ¿cuándo te recomiendan reiniciarlos? 2 a 4 semanas posterior al evento hemorrágico. Entonces, aquí se salen estas recomendaciones que, pues, lo que comentábamos, manejo interdisciplinario, neurología, cardiología, clínica de anticoagulación y hay que tener en cuenta si es un EBC hemorrágico relacionado a un traumatismo o si fue espontáneo, pues bueno, después de determinar si hay riesgo de que vuelva a tener un nuevo EBC hemorrágico, pues bueno, considerar en qué momento iniciarlo. Si es traumático, pues realmente no hay tanto tema porque sabes que fue algo externo, algo que estructuralmente puede no tener el paciente, un golpe, un accidente. Entonces, sí o sí lo reinicias 2 a 4 semanas posterior al evento y lo demás pues va enfocado al manejo conjunto. ¿Vale? Cuando hay un FA y una hemorragia activa, comentábamos el día de ayer que el HAS-BLES jamás va a contraindicar el inicio o no de una terapia anticoagulante, pero son puntos donde tienes que tener cierta vigilancia en los pacientes. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente llega con una hemorragia digestiva alta o que pasó con un golpe y no se da la hemorragia, tiene un trauma abdominal, cosas por el estilo? Entonces, si es una hemorragia accesible donde tú puedes vigilar el sangrado, haz compresión, trata de minimizar el daño. Si tienes que evaluar tu ABC, estado hemodinámico, valorar pues factores de riesgo, ver cómo está la función renal y pues obviamente te recomiendan la historia de cuándo fue su última dosis tanto de anticoagulantes directos como antagonistas de la vitamina K. Y pues básicamente estos algoritmos es anticoagulantes de la vitamina K, si es un sangrado menor, suspendes al anticoagulante de la vitamina K y lo reinicias hasta que el INR esté menos de 2. Si es una hemorragia moderada grave, tienes que administrar tratamiento, considerar agregar vitamina K. Esto es muy importante y también va a ser pregunta en algún punto de su pase de visita. Si hay sangrado con prolongación de tiempos de coagulación, inicia sí o sí, te recomiendan vitamina K a la par que estás tratando de frenar el sangrado. Si es una hemorragia grave, potencialmente mortal, pues te recomiendan tu administración de crioprecipitados, plasmas frescos congelados y reposición de plaquetas de acuerdo a las necesidades que vaya requiriendo el paciente. Si por el otro lado estamos con antagonistas o de factor 10, igual una hemorragia menor, suspendes el NACO o el anticoagulante directo y esperas un día para reiniciarlos posterior a ya que haya cerrado o haya terminado el sangrado. Si es una moderada grave, lo mismo, tienes que ver los requerimientos del paciente a la par que vas ocluyendo, vas resolviendo la parte del sangrado. Puedes considerar la administración de carbono activado siempre y cuando la última dosis de anticoagulante sea reciente. Obviamente, si ya pasaron
12, 14, 24 horas de la administración, pues bueno, como en cualquier guía de intoxicación, pues no te va a recomendar el uso de carbón activado, pero si fue reciente, lleva 1, 2, 3 horas, hasta 6 horas, puedes considerar la administración de carbón activado. Y si es un paciente grave, lo mismo que el algoritmo anterior, tu aplicación de precipitados, plasmas frescos congelados y tu antídoto dirigido contra los anticoagulantes directos de vitamina K. Entonces, ¿qué es lo que te recomienda la guía al respecto a esto? Interrumpir los sacos hasta que se identifique la causa, lo que comentamos, realizar con prontitud el sitio específico y las intervenciones terapéuticas para que el sangrado ceda, y pues se debe considerar la administración de plasmas frescos congelados, complejos de protrombina y de factores que pudieran pues aumentar o hacer que el sangrado se complique. Algo importante que a veces no tomamos en cuenta es pues, que el paciente probablemente es un adulto mayor, tenga otro tipo de enfermedades concomitantes. Esto como tal lo sacamos aparte de la guía de otros tipos de algoritmos, pero que hay con la FA y la enfermedad renal. Tener en cuenta que... Ay, perdón. La enfermedad renal es una entidad protrombótica y prohemorrágica por sí misma. La FA puede acelerar la progresión a una progresión de la enfermedad renal, y tienen de todos los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes con una enfermedad renal pueden desarrollar FA entre el 15 y 20% como una comorbilidad. Entonces, el punto de corte para ajustar los anticoagulantes directos, dependiendo cuál escojamos, ya habíamos visto el día de ayer en los algoritmos, pero te comentan que con una tasa de filtrado renal glomerular de menos de 50, vea si es requerido el ajuste o no. De 30 a 49 son relativamente seguros, tienen una eficacia mayor los anticoagulantes directos versus los warfarínicos. Y hay controversia, no sabemos o no hay estudios clínicos aleatorizados que te digan si es seguro o no el uso de anticoagulantes directos en tasas de filtrados de menos de 15. Si recuerdan la tablita de ayer, todos nos comentan edoxaban, apixaban, dabigatran, entre 15 y 30 son los más recomendados con dosis ajustadas, pero menos de 15 ya no hay grado de evidencia donde te recomienden, ¿sale? ¿Qué hay con la FA y el embarazo? Que obviamente va a llegar en un punto, a lo mejor aquí no tanto porque acude cardio, acude terapia, pero cuando estén en el mundo de allá afuera, pues se darán cuenta que ustedes pues van a ser los internistas, los encargados de una terapia intensiva, y tienen que saber cómo actuar de alguna forma en la FA y el embarazo. Entonces se recomienda cardioversión eléctrica inmediata, de acuerdo si el paciente está inestable, y sobre todo los medicamentos más recomendados, más que la miodarona, te recomiendan ibutilamida y flecainida para revertir la FA. Aquí no va a ser de primera línea la amiodarona como en otros casos que habíamos comentado. Entonces, la anticoagulación terapéutica puede ser con heparina o con antagonistas de la vitamina K. Yo les recomendaría una heparina de bajo peso molecular. Y los beta bloqueadores están recomendados para el control de la frecuencia en estos pacientes, que son básicamente las recomendaciones principales en estos pacientes. Y algo que tienen que tener en cuenta es que no se recomiendan los anticoagulantes directos de primera instancia en estos pacientes. Y pues básicamente, pues bueno, sobre todo porque pueden generar hemorragia intracraneal en el feto, están relacionados, por eso no te recomienda los anticoagulantes directos en estos pacientes específicamente. Digo, igual, no, aquí no nos toca, hay un servicio de geriatría, pero van a ver afuera que, pues más que lleguen a buscar un geriatra, van a llegar a buscar un internista. ¿Qué pasa con la FA en los ancianos que se consideran adultos frágiles? Pues obviamente son pacientes que tienen varias comorbilidades, que el riesgo de sangrado es mayor que en la población general, pero aquí quédense con esto. La fragilidad, las comorbilidades y el aumento del riesgo de caídas no superan los beneficios del tratamiento con los anticoagulantes orales. El riesgo hemorrágico absoluto es bajo, a pesar de que sí aumenta en comparación de la población general. Y lo mismo, los anticoagulantes directos son de mejor elección. ¿Se acuerdan de la escala del SAM-TTR?
por la pura edad ya les da más factores de riesgo, entonces te recomiendan sobre todo los anticoagulantes directos. Y si ya es un paciente con polifarmacia que a lo mejor sí no es muy seguro, que tiene un Hasbled muy elevado, a lo mejor estos pacientes sí pueden ser candidatos a una ablación con catéter, pero pues bueno, no se frenen al inicio anticoagulantes en estos pacientes porque el riesgo de protección es mayor el beneficio es mayor que el riesgo que ellos conllevan. Como parte de las conclusiones, pues bueno, identificar de manera efectiva los factores de riesgo, un enfoque preventivo, como dice la guía americana del 2023, y si no puedes llegar a un enfoque preventivo, pues bueno, al menos una prevención de una recurrencia. Es importante monitorizar de manera ambulatoria a cualquier paciente que llegue con manifestaciones clínicas. El electrocardiograma puede ser una opción adecuada y si no, pues ya vimos los mecanismos o los nuevos métodos de monitoreo ambulatorio. El enfoque del tratamiento algoritmo, sobre todo en los pacientes inestables, va a ir de la mano con tu ABC y con tus pautas del ACLS. Y la elección de tratamiento va de acuerdo a las características del paciente, pero aunado también a las elecciones y a lo que el paciente quiera en el momento que llega con ustedes. El tratamiento va enfocado a disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Acuérdense que la FA se asocia o es una de las principales causas de morbilidad en los pacientes, sobre todo en el adulto mayor. Entonces, pues bueno, con esto terminamos ya la ponencia, la plática del día de ayer y del día de hoy. Entonces, pues ya saben que para cualquier situación estamos para tratar de apoyarlos. Si no les resolvemos la duda, se las hacemos más grande, pero pues es seguro que no se quedan igual. ¿Sale?